Queridos estudiantes, el día de hoy estoy haciéndoles este video para que ustedes puedan de alguna forma tener idea de este tema que se llama tipos de muestreo, ¿de acuerdo? Este tema, tipos de muestreo, es parte del capítulo 7 que se llama muestras y poblaciones, y en este caso pues quisiera empezar hablando acerca de qué es una población y qué es una muestra. Bueno, entonces, la población es un grupo de personas con características en común que nos interesan, y la muestra va a ser una porción más pequeña de esta población que la vaya a representar. Y bueno, entonces para esto me gustaría empezar contándoles acerca entonces de este dibujo que tengo por acá, en donde aquí tengo a una población, y esta población tiene características en común que a mí me puedan llamar la atención y que yo desee estudiar, pero por cuestiones de tiempo, de recursos, también de material, de dinero, pues muchos factores, pues no me va a dar tiempo, ni voy a tener yo las herramientas para poder entrevistar a toda mi población, porque es muy grande, y por lo tanto lo mejor será extraer a un pequeño grupo que se va a llamar muestra, ¿de acuerdo? Este pequeño grupo va a ser representativo de esta población, ¿de acuerdo? Entonces, no importa por qué técnica yo extraiga esta muestra, pero lo importante es de que esta, no importando la técnica, sea representativa de toda esta población, ¿de acuerdo? Esta muestra está entonces conformada por individuos, ¿de acuerdo? Y estos individuos van a tener ciertas características a las cuales yo les voy a llamar variables. Por ejemplo, el género, la edad, el estado civil. Bueno, pueden haber muchos factores que a mí me puedan interesar, a las cuales yo les voy a llamar características o variables, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ahora entramos a este proceso. ¿De qué forma yo puedo venir y tomar una muestra de esta población? Pues entonces la forma se llama tipos de muestreo, y los tipos de muestreo son técnicas para extraer una muestra a una población. Recordemos entonces que lo más importante aquí es que sea significativa de mi población, que lo represente de una forma adecuada. Entonces, en este caso, debemos de tomar en cuenta de que nosotros tenemos entonces dos grandes tipos de muestreo, que es el aleatorio y el no aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo las características de uno y del otro. ¿Estamos? Este método aleatorio, ese representa entonces el azar, implica de que todos los miembros de mi población van a tener exactamente la misma oportunidad de ser seleccionados o escogidos, y este método de muestreo aleatorio es más confiable, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista científico es el que más se recomienda, pero tiene el lado negativo de que muchas personas no conocen con claridad cómo poder utilizarlo. Genera un poquito más de tiempo porque requiere que cada miembro de la población esté previamente identificado en un listado. Entonces, solo como para fines didácticos, que ustedes me entiendan cómo es este proceso aleatorio, yo he colocado acá a la derecha pues el nombre de 10 personas que van a representar una población. Debo aclarar de que generalmente la población no va a ser de tamaño 10, sino que puede ser tamaño 50, 100, 200, 1000, 1.000.000, pero solo para fines didácticos lo vamos a ver con una población tamaño de 10. Como que si tuviéramos esta población, pero tamaño de 10, y que vamos a extraer una muestra tamaño 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que sea por el método aleatorio, debimos de haber identificado a cada miembro de la población previamente. Y aquí ya lo tenemos, del 1 al 10, ¿de acuerdo?
Por el método aleatorio simple, que le he colocado aquí una estrellita, porque este es como el más famoso de todos estos, y de hecho el aleatorio simple se necesita para poder aplicar el estratificado y el aleatorio por cúmulos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver después, pero este se sigue utilizando para este y para este otro, ¿de acuerdo? Entonces veamos en qué consiste este aleatorio simple, que también es llamado el método del sombrero, y he colocado aquí un sombrero de mago para poder de alguna forma recordar en qué consiste este método aleatorio simple. Pues entonces imaginemos que tenemos un sombrero de mago y que físicamente voy a ingresar a este sombrero 10 papelitos. Un papelito que represente cada uno de los participantes y que este papelito estuviese numerado del 1 al 10, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí mis papelitos, uno con el 1, uno con el 2, uno con el 3, uno por cada uno. De ahí donde digamos que tenga la misma oportunidad de ser escogido cada miembro de esta población. Y voy a escoger de forma aleatoria, o sea, al azar, 3 papelitos. Ingreso mi manita, muevo los papelitos y saco un número, luego otro número y otro número. 3 numeritos. Imaginemos entonces que los números que yo obtuve fueron el 1, el 2 y el 10. Listo. Entonces, mi muestra va a estar conformada por 3 estudiantes: Ana, Natalia y Marisa. Y yo los he escogido de forma aleatoria simple. ¿De acuerdo? Pero en la vida real no voy a tener un sombrero y papelitos y los voy a estar ingresando acá. Por lo tanto, lo que sugiero es que ustedes utilicen este tipo de páginas, cualquiera que sea de generación de números aleatorios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo un listado de participantes y que empiece ese listado por el número 1 y que termina en el número 10, ¿de acuerdo? Y que de ese listado de 1 a 10 yo quiero obtener 3 resultados, ¿de acuerdo? Y le doy generar números aleatorios y me va a generar esta página automáticamente 3 números, el 9, el 2 y el 10. Entonces vengo y gracias a esa página tengo entonces que el 9, el 2 y el 10, ¿verdad? Van a participar. Listo. ¿De acuerdo? Y esos serían los números que yo escogí, ¿verdad? O que escogió la página. Por supuesto que yo pudiera tener entonces una página o un listado de 1 a 100 y escoger a 10 números. Claro que se puede. Entonces utilizo en esa página de números aleatorios esta misma forma. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el sistemático? Pues el sistemático va relacionado con sistema o una regla. Entonces, por ejemplo, la regla de que si yo quiero escoger a 3 estudiantes, pueden ser aquellos que sean múltiplos de 3, el 3, el 6 y el 9. Entonces, los integrantes de mi muestra va a ser Gabriel, Pedro y Didi, ¿de acuerdo? ¿Podría haber sido otro sistema, otra regla? Sí, si yo tengo que extraer una muestra, por ejemplo, que sea tamaño 5, entonces de pronto lo que me funciona sean todos los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9, o todos los pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, sistemas como este, todos los pares, todos los impares, los múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 10, todos estos pueden servirme para escoger de forma aleatoria a través de un sistema a mi muestra. El aleatorio estratificado. Aquí estratificado tiene que ver con estrato, que es como por una categoría, por grupo, y como con porcentaje también. Entonces voy a dar un ejemplo. Generalmente un estrato que es muy requerido para investigaciones es el género, que sean hombres y mujeres. Entonces yo puedo tener acá representado a mi población y he identificado quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y a mí me interesa obtener entonces a 3 integrantes de esta población, pero yo quiero considerar el género y más o menos su proporción.
Si se dan cuenta que hay 6 mujeres y 4 hombres, por lo tanto hay una mayoría de mujeres. Si yo tengo una muestra tamaño 3, entonces lo lógico será que escoja a más mujeres que a hombres. Entonces no tiene que ser exacto, pero de alguna forma sí representativo. ¿Les parece con lógica y adecuado que yo escoja a 2 mujeres y un hombre? Pues la verdad es que sí. Entonces yo podría venir y escoger del 1, 2, 5, 8, 9 y 10, ¿verdad? A 2 personas. Entonces, en este método del sombrero, imagínense que yo ingresaría acá solo los números 1, 2, 5, 8, 9, 10 y de ahí extraigo a 2. Imagínense que esos 2 van a ser el 5 y el 8. Ah, listo, 5 y 8. Y luego saco todos los números y voy a ingresar a los números 3, 4, 6 y 7. 3, 4, 6 y 7 los ingreso acá y extraigo aleatoriamente a 1. Entonces, de esta forma ya tengo a 2 mujeres y a un hombre que van a representar mi muestra aleatoria estratificada, tomando en cuenta el género. Como les digo, pudo haber sido también lugar de residencia, pudo haber sido si estudia o trabaja, pudo haber sido su interés salarial, estado civil, grado académico, bueno, en fin, una serie de características que yo muy bien las pude haber tomado en cuenta acá. Y además tenemos también el aleatorio por cúmulos. Aquí tiene que ver una implicación geográfica, una ubicación física. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una muestra a este grupo de estudiantes o este grupo de personas y ellos realmente pertenecen a distintos salones de clase, entonces yo podría venir y extraer a mi muestra tamaño de 3 en función de los cúmulos o de los salones de clase en donde ellos pertenezcan, ¿de acuerdo? Imaginemos que estos 3 primeros alumnos pertenecen a un salón de clases, los siguientes 2 a otro salón de clases y los últimos 5 alumnos a un tercer salón de clases. Entonces yo podría venir y extraer a un participante de cada salón de clases. Imaginemos que no pertenecen a un salón de clases, sino que pertenecen a una empresa y ellos son parte de departamentos. Por ejemplo, está el departamento administrativo, el de producción, el de bodega, el departamento de calidad, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos departamentos yo podría venir y extraer algún participante. ¿Y cómo lo extraigo? Si yo quiero que sea parte de cada uno de mis cúmulos, ¿verdad? De mis departamentos, que es una ubicación física, ¿verdad? Entonces yo extraería a cada participante por el método aleatorio simple, ¿de acuerdo? Y bueno, este sería entonces el método más representativo o el más solicitado a nivel científico, pero eso no significa que sea el único. También nosotros tenemos acá los métodos no aleatorios. Estos realmente son más usados porque son más fáciles y generan menos tiempo. El que yo recomendaría de estos 3, pues yo creo que sería el de estrellita, porque aquí este es el no aleatorio intencional o de juicio, en donde nuestro sentido común y nuestra intuición va a ser la que nos marque la pauta para poder ir seleccionando a los participantes, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más experiencia tengamos, mientras más leamos y conozcamos a nuestra población, pues más habilidades vamos a tener para poder extraer a una muestra lo suficientemente representativa de mi población, y eso no significa que por ser no aleatorio no vaya a representar bien a la población. Claro que no, lo puedo hacer muy bien, ¿de acuerdo? Y entonces nuestro sentido común e intuición van a estar siendo los protagonistas para poder obtener a este grupo. Imaginemos entonces de que yo tengo acá a un grupo de 8 estudiantes y estos 8 estudiantes los tengo, y que de este grupo de 8 estudiantes yo quiero seleccionar a 3 estudiantes para una muestra. Entonces, en función de lo que yo quiero entrevistar, entonces así será la selección de las personas que tenga por aquí. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una investigación acerca de relaciones de pareja.
Entonces, estoy viendo aquí de que hay más mujeres que hombres, pero hay 2 hombres. Entonces, de forma de mi sentido común y mi intuición, voy a decir, voy a entrevistar al menos a uno de estos 2 hombres y voy a entrevistar a 2 chicas, para que de alguna forma pueda yo tener idea de qué piensan ellos con la relación de pareja, y si esta es la población donde hay más mujeres que hombres, bueno, por ahí voy. Si se dan cuenta, esto es intencional o de juicio, donde mi sentido común ya tiene que ver. Y de hecho ya estoy hasta integrando un poco esta otra, que es el estrato, el grupo, el porcentaje, porque esta es muy similar a la estratificada. Lo único es que aquí lo selecciono por métodos aleatorios, y en el no aleatorio por cuota voy a representar entonces o voy a considerar los grupos, los estratos, las categorías, los porcentajes, hombres, mujeres, así como hice aquí con el aleatorio intencional o de juicio, que de hecho reconozco que ya tenía que ver algo con cuota porque consideré el género, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, bueno, pues definitivamente yo los voy a escoger no por métodos aleatorios, sino que por intuición, ¿verdad? Hay más hombres que mujeres o hay más mujeres que hombres, y entonces yo representaré en mi muestra a más del género que haya, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el no aleatorio por accidente. Esto es lo que le conviene al investigador. Tú vas a entrevistar a 3 personas de aquí, porque esta es tu población, que es tamaño 8, y por ejemplo, ese día que tú llegaste para aplicar el test, la entrevista o las preguntas, entonces llegan 3 primero, sin importar el género ni nada. Los primeros 3 que llegaron antes de la clase y tú estabas por ahí, eso es lo que más te convino, porque de pronto así te vas temprano y te da chance de poder ir a entrevistar a otro grupo de personas. Bueno, entonces esos son los 3 que tú vas a entrevistar. Que tú ahí conoces a 3 de esos 8 porque son tus cuates, ya los has saludado previamente, y entonces es más probable que ellos te digan que sí quieren participar en una investigación. Perfecto, entonces a ellos son a quienes vas a seleccionar como muestra. Entonces, bueno, de hecho esta estrellita podría ir aquí o acá. A mí me encantan estos 2. Lo voy a poner en el centro, voy a cambiar acá. Cualquiera de estos 2 son mis favoritos, y no tanto, porque obviamente no siempre lo que le conviene a la investigación, al investigador es lo que le conviene a la investigación. Y en de sentido común y de intuición, yo creo que ya estamos pensando un poquito más en nuestra investigación y no en nosotros como investigadores. Y claro, cuando analizamos algún estrato o grupo, de alguna forma le estamos dando un plus también a nuestra investigación. Entonces yo pondría esta estrellita aquí en medio de estos 2, un poquito alejada de para que en la medida de lo posible pues ustedes escojan estas, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo. Espero que este video acerca de las técnicas de muestreo les sean de utilidad, y que de alguna forma les sirva para poder entender mejor la lectura del capítulo 7 de esta parte. El capítulo 7 es más que esto, es bastante más grande que esto, pero de alguna forma pues yo quería que ustedes pudieran tener acceso a esta forma de verlo, de analizarlo, ¿verdad? Y que pues que les sirva. Entonces ha sido un gusto, jóvenes, y bueno, nos vemos en la próxima clase o en el próximo video. Hasta pronto.